El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. El día de hoy, amados hermanos, vamos a estar hablando sobre la derrota. Muchas veces esta viene a nuestras vidas y nos daremos cuenta que muchas veces es necesario que nos demos cuenta que a veces la derrota es necesaria en nuestras vidas. Vamos a orar antes de dar comienzo, Rey Dios. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana en el cual nos has concedido la vida y nos has concedido levantarnos con paz y bendición. Te rogamos, Padre eterno, que en esta preciosa hora nos concedas tu palabra bendita, que nos concedas aprender de ella, siendo arraigados y sobreedificados en el conocimiento de tu palabra bendita. Que tu palabra, Padre eterno, sea ese alimento espiritual y esa experiencia para nuestra vida, para que podamos afrontar las cosas que vienen a nosotros en nuestro diario vivir. En sus manos, Padre eterno, depositamos a su pueblo. Sea usted que nos guarde, que nos proteja, que nos guíe y que nos conceda en esta preciosa mañana sentir, Padre eterno, tu presencia por medio de tu palabra. Todo te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. El día de hoy vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Josué en su capítulo 7. Vamos a leer los primeros más o menos 10 versículos. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro?
Gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor, y como podemos ver, amados hermanos, Josué está en una difícil situación. Claro, no es una situación que él mismo haya buscado. No es una situación, amados hermanos, como podemos ver, de la cual también él está enterado. Claro, la palabra del Señor en el versículo 1 nos dice que, claro, un varón, amados hermanos, gloria a Dios, había cometido, gloria a Dios, había tomado algo del anatema y se había vuelto anatema por lo mismo. Pero como queremos ver el contexto es, amados hermanos, de que Josué no sabía nada en absoluto. Pero cuando vemos a Josué, nos dice que el Señor le dice: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y como podemos darnos cuenta, amados hermanos, nuestras derrotas a veces son mucho más importantes para nosotros que para el Señor. Claro, para el Señor entendía que había sido derrotado, pero no entendía por qué Josué se postraba. Y como tal, amados hermanos, nos damos cuenta que Josué pues no había sido preparado para vivir con el fracaso, porque como tal sentía que había fracasado, amados hermanos de Dios, le había fallado al pueblo de Israel, sentía que le había fallado a su Dios, y que a causa de todo esto iba a ser destruido el pueblo. Y como usted sabrá, incluso en nuestra cultura hoy en día demanda que nosotros avancemos siempre de victoria en victoria. Y como usted lo sabrá mejor que nadie, no siempre puedes ganar. No siempre obtendrás la victoria. Lo que pasa es que cuando alguien está acostumbrado a ir de victoria en victoria, cuando ocasionalmente experimentamos la derrota, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros proyectos y en situaciones ministeriales, como tal, nuestra autoestima se ve afectada y fácilmente nos envuelve en una nube de desánimo y pesimismo. Pero amados hermanos, esto no es nuevo, ¿verdad? Como usted lo sabrá, amados hermanos de Dios, en la palabra del Señor, vemos en muchas ocasiones cómo después de una gran victoria, el Señor también, amados hermanos, les provee, Dios, hace sentir de alguna manera que están perdiendo. No era el primero, amados hermanos de Dios, Josué, en percibir esto. Cuando usted lee la palabra del Señor en Números, en su capítulo 11, ve incluso cómo Moisés, uno de los grandes siervos de Dios, después de que cruzaron el Mar Rojo y que habían obtenido aquella gran victoria, de repente el pueblo de Israel, amados hermanos, le pide carne a Moisés. Y Moisés se acerca delante de la presencia del Señor afligido. Se sentía derrotado, se sentía desanimado, apesadumbrado. Y le decía al Señor: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque mira que vienen a mí llorando y dicen: danos carne para que comamos. Y amados hermanos de Dios, es algo triste, porque vemos la aflicción de Moisés, como miramos también la aflicción de Josué. El Señor le habla al Dios, Moisés le habla al Señor y le dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y le dice: y si así lo haces tú conmigo, te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Amados hermanos de Dios, en ese momento Moisés estaba en extremo apesadumbrado, desanimado, y se sentía derrotado porque se daba cuenta que no podía darle al pueblo lo que quería. Habían tenido una gran victoria, pero después de esta gran victoria, él veía la derrota. Y de igual manera,
Le pasó, amados hermanos de Dios, a Elías, el profeta Elías. Cuando usted lee Primera de Reyes, amados hermanos, específicamente en el capítulo 18, el Señor le da una gran victoria sobre todos aquellos profetas de Baal. Incluso les da muerte a ellos, amados hermanos de Dios. Pero cuando usted lee el capítulo 19, después de que Jezabel se enteró de lo que había pasado y cómo el profeta Elías le había dado muerte a todos los profetas que se sentaban en la mesa de ella, nos dice, amados hermanos, que tuvo desánimo y tuvo miedo Elías y salió huyendo. Y nos dice que él se fue por el desierto un día de camino y que se sentó, amados hermanos, debajo de un enebro deseando morirse. Incluso le dijo al Señor: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amados hermanos de Dios, ¿cómo estaba Elías? Estaba desanimado. Si usted lo quería ver de ese modo, amados hermanos, después de aquella gran victoria, Elías se encontraba deprimido. Y como tal, también en el caso de Josué, en Josué capítulo 6 nos damos cuenta cómo el Señor le da la victoria al pueblo de Israel sobre Jericó. O sea que ellos venían de una gran victoria. Claro, la victoria no era de ellos, pero muchas veces al hombre no le cuesta tomar las victorias de alguien más como suyas. Y como vemos, los israelitas estaban, amados hermanos, extasiados, eufóricos por el tremendo triunfo que Dios les había concedido sobre aquella gran ciudad con muros, amados hermanos, amurallada, que se llamaba Jericó. Y como tal, se habían lanzado confiadamente a conquistar aquel pequeño pueblo de Jai, que no tenía ni la 10ª parte del tamaño de Jericó. Vemos como uno de aquellos que fueron, amados hermanos de Dios, a espiar la tierra le dice: oye, no lleves a todos, porque cansarás al pueblo. Lleva a unos cuantos, unos 2000, ¿verdad? Dice Dios: y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. Ellos pensaban, amados hermanos, que era pan comido. O sea, si habían podido con la gran Jericó, pues Jai, amados hermanos, no era digno de mención. Pero resulta que, amados hermanos, el Señor no les concede la victoria a causa del anatema, a causa del pecado. Pero claro, ninguno de todos ellos, excepto el pecador, conocía su pecado. Y nos damos cuenta como los de Jai, amados hermanos, estaban matando al pueblo de Israel, y esto causó una gran, amados hermanos de Dios, desánimo, no solo a Josué, sino a todo el pueblo, de tal manera que nos dice que cuando se enteró Josué, rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Él, amados hermanos, y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, y diciéndole al Señor: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo por el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Mire las palabras, amados hermanos de Dios, de Josué. Nos damos cuenta cuán rápidos, amados hermanos de Dios, somos para adueñarnos de las victorias que nos ha concedido el Señor, pero no somos así de rápidos, amados hermanos, para aceptar esa derrota. Y como bien sabremos, la humillación, amados hermanos, que sufrió el pueblo de Israel en ese lugar, y la derrota nunca es tan amarga y difícil de asimilar para nosotros como cuando estábamos seguros de que todo iba a ser sumamente fácil. Y eso fue lo que pasó, amados hermanos.
Ellos dijeron, oye, no lleves a todo el pueblo, con 2,000 o 3,000 y tomas Jai. Y resulta que no fue así. Esa seguridad se volvió, amados hermanos, en su derrota. La palabra del Señor nos deja bien claro este punto. Josué se sintió profundamente desilusionado y hasta traicionado. Se tiró en el piso y exclamó con amargura, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Si usted se recordará del mensaje pasado, amados hermanos, ante la crisis, ante aquellas cosas que vienen a nosotros en nuestro diario vivir, muchas veces decimos y hacemos cosas, amados hermanos de Dios, que no nos convienen. Esto lo decía Josué desde su amargura, desde su pesadez, desde todo aquello que sentía a causa de la derrota. Y en ese momento, como nos damos cuenta, Josué no supo qué hacer. Se entregó a la derrota. Y como usted lo sabrá, en tiempos de derrota y de crisis, podemos perder mucho tiempo lamentándonos por las decisiones tomadas. Otros tomarán, amados hermanos, como lo hicieron con David, decisiones, amados hermanos, que no ayudan a resolver el problema. Sin embargo, todas las recriminaciones, amados hermanos, del mundo, no pueden deshacer lo que ya pasó. La derrota había pasado. La derrota había sucedido. Y no se podía volver atrás. Y es cuando nosotros, amados hermanos, estamos tumbados en el suelo, estamos tirados o nos han tirado al suelo, es cuando nosotros debemos ponernos de pie y resolver lo más rápido posible la situación que nos llevó a caer. Pero en este caso usted se puede dar cuenta, amados hermanos de Dios, el Señor le pregunta a Josué, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? En Josué capítulo 7, versículo 10. Ese por qué. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y ahí el Señor le habla, Israel ha pecado. Y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que de delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyes, gloria a Dios, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ahí es donde Josué se da cuenta, oye, entonces no es culpa mía. Si no es culpa mía, amados hermanos, ¿por qué a veces nos tiramos en la depresión? Amargamos nuestra vida y nos desanimamos a causa de las crisis, de los problemas, de las angustias que vienen a nuestras vidas, cuando muchas veces, amados hermanos, somos ajenos a ellas. Pero cuando, como usted lo sabe, cuando uno cae, el enemigo quiere que usted se mantenga allí sintiendo lástima por sí mismo, que empiece a llorar, amados hermanos de Dios, y renegando, como lo hacía Josué, diciendo de algún modo, Señor, nos hubieras dejado del otro lado del Jordán. Renegando de la situación que vivía. Pero nuestro Padre Celestial, amados hermanos, nos quiere de pie otra vez. Si hay cosas que nosotros hicimos mal, amados hermanos, hay que arreglarlas. Si hay cosas que confesar, confiéselas. Si hay personas que tiene que enfrentar, enfréntelas. Si hay situaciones
las cuales usted debe corregir en su vida personalmente, corríjalas. Pero no pierda mucho tiempo lamentándose por los acontecimientos que le han tocado vivir. Como lo decía nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos de Dios, que claro, en este mundo, amados hermanos de Dios, tendremos aflicción. No todo será miel sobre hojuelas, no todo el tiempo nos van a salir las cosas como nosotros queremos. Nuestro Señor Jesucristo, literalmente en Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No le está diciendo que todo le va a ir bien. Le está advirtiendo desde el principio que tendrá aflicción para que usted esté tranquilo. Para que cuando venga la aflicción, para que cuando venga la crisis, el problema, amados hermanos, usted lo puede enfrentar con una mente, amados hermanos, fría, confiando en el Señor, como lo hacía David, que cuando enfrentó la crisis mientras los demás lloraban, él se fortalecía en el Señor. Incluso nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, nos dice que es imposible que no vengan tropiezos a nuestras vidas. Claro, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Este varón, amados hermanos, que se había hecho anatema y había hecho pecar al pueblo de Israel, pues debía llevar su recompensa. Pero como tal, amados hermanos, si caemos, tenemos que volver a levantarnos. Es algo que nosotros debemos entender. La palabra del Señor nos dice constantemente: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El libro de los Salmos, en su capítulo 34, nos habla que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Lo que quiero decir, amados hermanos, es que no se trata de dar la apariencia de ser invencible o que no tenemos problemas, sino de actuar decididamente a la hora de manejar los contratiempos que seguramente tendrá en esta vida. No es que no tendrá problemas, no es que no tendrá aflicciones, sino como decía nuestro Señor Jesucristo: amados hermanos, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Así que, amados hermanos, tengan en cuenta que todos pasamos por situaciones adversas, pero nosotros, amados hermanos, debemos de caracterizarnos por no permitir que esas situaciones condicionen su manera de vivir, su manera de pensar, sino que usted logre avanzar hacia la meta que el Señor le ha trazado para su vida. Porque usted lo sabe mejor que nadie, que la obra que el Señor empezó, Él la perfeccionará hasta el día que Él venga. No se desanime. No, amados hermanos, si tiene la necesidad de llorar, llore. Si usted quiere gritar, amados hermanos, busque un lugar tranquilo y grite si usted quiere. Pero siga adelante. No se quede atrás. Busca al Señor en oración, amados hermanos de Dios. Vaya a su iglesia. Platique con su pastor, que le dé consejo, que ore por usted. Que, amados hermanos de Dios, usted sea arropado también por el pueblo del Señor y compartir esa carga que usted siente con el pueblo del Señor. Así que, amados hermanos, esperamos que la palabra del Señor haya sido de edificación para su vida, para darle fuerzas, para hacerle valiente, porque sabe, amados hermanos de Dios, que el Señor
no nos dio espíritu de temor, para que todavía andemos en él, sino que, amados hermanos, gloria a Dios, nos ha dado el espíritu de su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, para que avancemos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor. Así que, amados hermanos, que el Señor le bendiga y nos estaremos escuchando muy pronto. Amén.